Muy buenas tardes, estimados amigos. Pensar es clave. Viernes 15 de diciembre. Mira, ya se nos vino ya. El viejo está pasado a reno. ¿Se han fijado que ya está pasado a reno? Las calles pasadas a reno. El viejo Pascuero. Uy, ¿cómo será el desodorante que tiene que usar este pobre caballero para andar con ese traje y con estos calores? Fíjate. Oh, no. Y si lo abandona el desodorante, imagínate los pobres niños con el viejo Pascuero abrazados. Bueno, pero nada de eso es de lo que vamos a hablar hoy día con la doctora, fíjate, en literatura, Stephanie Massman, porque ella está con nosotros justamente para que hablemos de esta historia crítica de la literatura chilena, el volumen 1, el primer volumen, la era colonial, de un proyecto que contempla, tengo entendido, Stephanie, 5 tomos, ¿no? 5 tomos, sí. Perfecto. Cerquita del micrófono porque Ya, si no, no ahí. se escucha. Más arriba del micrófono, Stephanie. Eso, ahí. A ver, ahora hable, a ver si se escucha. Ahora, 5 tomos. Se le escucha. Gracias por la invitación. Perfecto. Doña Stephanie, muy bienvenida. Ahora sí le escuchamos, perfecto. Entonces yo te decía, es un proyecto de 5 tomos y este es el volumen 1, el primero, ¿no? Sí, es un proyecto monumental, diría yo. Claro. Comenzó el 2012. Ya. Esto fue una idea de 2 académicos de la Universidad de Chile, de Irino Rojo y de Carol Alcos. Ellos empezaron con esta idea, la gestionaron. Perfecto. Y diseñaron esta historia, la primera historia crítica de la literatura chilena en 5 tomos. Ya. El primero es de la época colonial, después vienen 2 de siglo XIX, que van a salir, esperamos este año, que están a cargo de Bernardo Subercasó. Un 4º tomo y un 5º tomo de siglo XX. Perfecto. Ahora, y asumo por lo tanto que si en la era colonial hay solo un tomo, ¿había menos producción? Mira, ella ahí al tiro te tiré, ¿cachaste? ¡Zas! Al tiro, esa es la pregunta, que así como cuando los moicanos te tiraban el hacha, así, ¡zas! Aquí te queda al tiro. ¿Ah? No necesariamente. Ah, perfecto, qué linda respuesta. No necesariamente. De hecho, la época colonial son prácticamente 3 siglos. Es Ya. una extensión de tiempo mucho más grande. Muy grande. El primer tomo del siglo XIX llega hasta 1980 más o menos. Entonces es un 1880. 1880. Sí. Entonces es un periodo de tiempo mucho más corto. Así que aquí nos tuvimos que hacer cargo de 3 siglos, de un periodo histórico que es bien cambiante. Y hay mucha producción en la época colonial. Lo que pasa es que la mayor parte de la producción está manuscrita, ¿no? Nos imprimió en la época. De hecho, de los textos que se comentan acá, yo diría que unos 4 por ahí fueron impresos en su época. Los demás fueron impresos en el siglo XIX o en el siglo XX. Y todavía hay un montón de cosas que están en los conventos, que están en los archivos, que están en colecciones personales, que son de muy difícil acceso y algunas que ni siquiera sabemos que existen, ¿no? Maravilloso. Ahora, Stephanie, yo quiero hacerte varias preguntas antes de empezar, ¿cierto? Y una de ellas es que tratemos de explicar, efectivamente, qué significa, estrictamente hablando, una historia crítica de la literatura chilena en este caso. Y luego, por supuesto, eso en el contexto de estos 5 tomos, ¿sí? Para que lo entendamos. Y una cosa que justamente tiene que ver con lo que estábamos hablando, y es, por de pronto, esta literatura chilena, pero del periodo colonial, o sea, de antes de que existiera Chile. Y entonces, ¿es propio llamarle literatura chilena? Porque uno habría dicho, oye, bueno, por supuesto, si existe literatura chilena, ¿desde cuándo existe? ¿Existe desde 1810? ¿Existe desde 1818? ¿Existe o existe desde 1530? ¿Me entiendes la pregunta, no? Entonces, por supuesto, sí. Eso... usted elige libremente cuál de estas 2 tesis desarrollar en este programa, ¿no? Porque son verdaderas tesis. Sí, son verdaderas tesis, daría para mucho. Efectivamente, es muy... es problemático... por lo menos llamarlo literatura chilena. Y de hecho, claro, como habla de la literatura de Chile en general en su historia, uno diría esta es como el primer, digamos, los orígenes, ¿no? Pero la pregunta de los orígenes también es complicada, ¿no? ¿Dónde están los orígenes? Claro. Están aquí, pueden estar en España. Por de pronto, ¿no? E incluso, digamos, para armar el corpus es complicado
Y finalmente yo te diría que se va estableciendo ese corpus a través de una cierta tradición crítica y tradición académica, ¿no? Por ejemplo, típicamente se ha considerado que las cartas de Pedro de Valdivia son como el primer texto colonial chileno. Perfecto. Y eso, La Araucana. y después la Araucana, etc. Entonces, pero uno puede cuestionar eso. Uno podría decir, bueno, ¿por qué no el texto que narra el descubrimiento del Estrecho de Magallanes, que es el primer avistamiento de un territorio que es hoy en día chileno, no podría ser incluido acá, ¿no? ¿Por qué los textos de Sarmiento Gamboa, que fue un español que fundó 2 ciudades en el Estrecho de Magallanes, y que después, bueno, todos esos fueron, digamos, fundaciones fracasadas, porque todos esos habitantes de ahí murieron de hambre, digamos? Pero, ¿por qué no eso puede considerarse también un texto chileno? Y la respuesta es que sí, podría ser. Pero finalmente se establecen ciertas tradiciones que son más bien académicas, y que van estableciendo ahí unos ciertos textos que dialogan, pero esto no es algo que uno pudiera decir, mira, estos son los textos chilenos y estos no. Pasa lo mismo, y tú lo mencionaste, con la Araucana, que es probablemente el texto colonial más conocido que tenemos. Aun cuando tiene tiene una estructura a nivel narrativo que pertenece a la tradición grecolatina, ¿no? Exactamente, y es un texto escrito por un español, claro, publicado en España y escrito para los españoles, ¿no? Y hay un montón de historias de la literatura española que lo incluyen también como un texto de la épica renacentista española. Tan así es que figura incluso en el Quijote de la Mancha. Claro, uno de los pocos textos que salva. Que se salva, acuérdate, cuando le están quemando la biblioteca. Entonces, salvan a la Araucana, que era un texto muy re bueno, le dice, ¿cómo vaya a quemar la Araucana? Date cuenta. O sea, tenemos presencia, es cierto, en ese sentido me encanta, tenemos presencia en el Quijote de la Mancha, date cuenta. O sea, poca cosa. No es poco. Perfecto. Ahora, y respecto de esta literatura, de esta historia crítica, ¿cómo? Porque no bastaría con decir historia de la literatura chilena, o es necesario, indispensable, decir historia crítica, ¿no? Yo creo que eso apunta a que, y aquí voy a tratar de interpretar a Greenor y a Rojo. Carol. Se trata de una revisión. Existen otras historias de la literatura chilena anteriores, y esta se construye sobre esos otros esfuerzos, pero también da una mirada nueva. Entonces, yo creo que apunta a que hay una revisión del canon, una revisión de lo que tiene que incluirse ahí y no. En el caso de la historia crítica, por ejemplo, se ha hecho un esfuerzo más o menos consciente de incorporar a más escritoras mujeres, ¿no? Cosa que en historias que uno pudiera ser anteriores, más tradicionales, no se hacía. En este tomo, por ejemplo... ¿hay obra de mujeres en este periodo que...? Sí, ya hay. Mira, qué fantástico. Eso, por ejemplo, me parece relevante, que me gustaría desarrollarlo. Sí, es muy interesante porque, bueno, una de las cosas que uno podría decir de la literatura de este periodo es que es una literatura, no se ocupaba en la época el término, pero hoy en día podríamos decir muy elitista, en el sentido de que representaba los intereses y los puntos de vista de un grupo muy pequeño de la sociedad, de un grupo minoritario. Bueno, ¿no? Y fundamentalmente porque ellos eran los que poseían los medios y los recursos para, ¿cierto?, acceder a esos textos, por de pronto a incluso saber leer, cosa tan sencilla como eso, ¿no? Obviamente que en aquella época las tasas de analfabetismo eran muy grandes. Entonces, quienes escribían... O sea, virtualmente totales. Exacto, sí. Entonces, quienes escribían eran los conquistadores, los españoles, un poco más adelante los criollos, es decir, los españoles, ¿no es cierto?, nacidos en América, no todos tampoco, y quedaba fuera, bueno, la gran mayoría de la población, que era la población indígena, la población afroamericana, que nosotros tuvimos una gran presencia de población afroamericana, sobre todo en las ciudades. En algún momento... Dicen los estudios que llegó incluso a ser un 30%. ¡Wow! Sí. ¿En qué año más o menos? ¿En qué periodo? En el siglo XVII. Hay historiadores... ¿1600? Sí. Sí. ¡Wow! Lo que pasa es que, es un paréntesis, pero
En Chile hubo también importación, digamos, de esclavos originarios de África, pero a diferencia de, por ejemplo, en el Caribe... Y asiáticos también, mucho. También, sí. Pero eso fue posterior, sí. ¿no? En esta época. Y a diferencia de Brasil, por ejemplo, del Caribe, la mano de obra afroamericana aquí se ocupaba en forma doméstica. Se ocupaban como servicio doméstico. Entonces vivían dentro de las ciudades, ¿no? Y probablemente por eso también, pasados los años, se incorporaron al tejido social. Al tejido social en las ciudades. En cambio, la población indígena vivía muchas veces en ranchos a las afueras, ¿no? Entonces siempre estuvieron afuera de la ciudad, ¿no? Y creo que eso también es una diferencia muy importante con respecto a la relación que establecemos nosotros con nuestros pueblos originarios y lo que se estableció en los grandes virreinatos en México y en Perú, que construyeron virtualmente sus ciudades encima, ¿no es cierto?, de las ciudades incas, por ejemplo, en el caso del Perú, ¿no? Claro. Y aprovecharon las calles. Donde efectivamente se dio un asunto mucho más sincrético en ese sentido, exacto. ¿no? O sea, por ejemplo, y eso se ve en la arquitectura. El Cusco es una... ¿no? Sí, en el barroco, digamos, americano, en esto que también fueron incorporados como mano de obra para construir iglesias, y ahí empezaron, digamos... La tradición del retablo, claro, y toda la cosa. Y eso no lo tenemos acá, ¿no? Entonces hay cosas... O sea, mira qué loco lo que me estáis diciendo, Stephanie. Estamos conversando con Stephanie Massman. Ella es doctora en literatura y autora de este volumen 1 de la historia crítica de la literatura chilena, la era colonial. Y fíjate que es muy fuerte lo que me estáis diciendo. Lo encuentro extraordinariamente valioso, porque uno podría inmediatamente apostar a que nosotros como grupo, no quiero decir país todavía, como grupo, desde siempre fuimos efectivamente segregadores, ¿no? Fíjate que lamentablemente hoy día en Santiago de Chile nos encontramos con una de las ciudades más segregadas fundamentalmente del mundo, ¿no? Con un niveles de segregación social abismante. Y tú me estás diciendo que eso estaba, parece, casi en el ADN social de nuestro sistema. Chuta, que va adentro. Sí, es que, claro, es interesante. Uno ve esto y uno dice, bueno, la era colonial, esto pasó hace tanto tiempo. No. Y no, o sea, no es tanto tiempo. No. Es algo que en realidad está a la vuelta de esquina, y muchas cosas de las que suceden en esta época tienen todavía sus consecuencias hasta el día de hoy. Wow. Y claro, lo que íbamos diciendo, sí, había, digamos, la relación, digamos, con nuestros pueblos originarios fue muy distinta también porque... en Chile, al contrario de lo que sucedió en otros lados, también se desplazó mucha población indígena para que trabajara aquí en el centro del territorio, en donde la población indígena empezó a menguar muy rápidamente, ¿no? Entonces, traer a indígenas desplazados de su territorio, de su cultura, de sus lazos sociales, de su familia, se trajeron mucho también de Argentina para acá. Es una situación muy distinta y se establecen relaciones muy distintas a, como decía, en el caso de Perú y México, ¿no? Y después, digamos, cuando se estableció la frontera, después de la batalla de Curalaba, ¿no es cierto?, en 1598-99, cuando se estableció la frontera en el Biobío, nos mantuvimos, digamos, con dos repúblicas prácticamente separadas hasta fines del siglo XIX, que es ayer, ¿no? Claro. Qué fuerte, ¿ah? Sí. Qué fuerte. Además, qué fuerte todos estos procesos que, claro, hoy día los decimos como desplazar población indígena. Es muy fuerte hablar de que la esclavitud fue parte de nuestra historia. Es muy fuerte pensar que efectivamente aquí se contemplaba lo que tú dices, a la vuelta de la esquina en términos temporales, ¿cierto? Que no todos éramos seres humanos, que uno tenía efectivamente derecho sobre la vida de otros. O sea, lo encuentro fuertísimo. Ahora, ¿todo eso es parte de lo que está en esta historia crítica? Claro, aquí podemos, bueno, como te decía, nosotros hablamos acá de la producción textual de lo que se escribió en la época. Y si uno abre solamente el índice, uno puede ver que aquí no solo hablamos de literatura en el sentido estrecho de la palabra, como pensando solamente en obras que fueron escritas para
para un goce con un fin estético, Estético. Sino que hay cartas, hay historias, hay relaciones, etcétera, ¿no? Es decir, aquí hablamos de literatura en términos bien amplios como sinónimo más bien de producción escrita, producción letrada, intelectual, digamos. ¿Y en qué momento, o no sé si está contemplado, surge parte de, podríamos decir, la presencia de pueblos originarios en el mundo literario? Claro, porque yo sé que en el Cautiverio Feliz, por ejemplo, ahí hay indicaciones, ¿no? Pero existe, hay registro, presencia de pueblos, de gente de pueblos originarios que produzca literatura. Ya. Yo sé que, por ejemplo, hay grandes poetas del pueblo mapuche, por ejemplo. Sí, eso es muy interesante porque y se relaciona con lo que veníamos diciendo antes. En Perú, sobre todo, hay dos autores muy relevantes para nosotros quienes estudiamos la época colonial, que son Huamán Poma de Ayala y el Inca Garcilaso, que son un escritor inca y un escritor mestizo, respectivamente, que escribieron obras muy interesantes sobre la historia de los incas, etcétera, ¿no? En Chile no tenemos nada parecido, no tenemos autores mestizos, no tenemos autores indígenas, y no los tenemos no porque nuestros pueblos originarios carecieran de una tradición o de una cultura, sino que por dos cosas, porque fue primordialmente una cultura oral, y también por esta relación, por este tipo de relación que establecimos con ellos, por la guerra que pasó por distintas etapas, pero que no se resolvió hasta muy adelante en nuestra historia. Muy adelante. Claro, tampoco funcionaron ciertos mecanismos, ciertas instituciones que funcionaron en otros lados, como por ejemplo escuelas, ¿no es cierto?, de integración, indígena, que les permitiera, por ejemplo, alfabetizarse y escribir sus propias versiones. ¿No hubo iniciativas de ese tipo? Las hubo, pero no fueron exitosas. Perfecto. ¿No? Por lo tanto, no tenemos de la mano de los propios indígenas una historia que uno podría decir una historia alternativa a la que escribieron estos sujetos, ¿no? Qué fuerte, qué importante eso que estáis diciendo. O sea, lamentablemente ahí nos quedamos sin una parte importante de nuestra historia. Sí, y eso a mí me preocupó mucho al diseñar el tomo, y agregamos al final del texto un artículo que hizo Alison Ramay, que se llama La época colonial en relatos mapuches. Claro. Pero estos son relatos mapuches de testigos de fines del siglo XIX, de principios del XX, o sea, mucho más adelante, que rescatan, y ella hizo un gran esfuerzo porque había muy poco material, pero rescatan algo de los relatos que oralmente se fueron transmitiendo de esa tradición oral, por muchos años sobre la colonia, ¿no? Y esos son retazos que tenemos y que lamentablemente es lo único que tenemos, digamos. Wow, pero fuertísimo, ¿eh? Fuertísimo. Estamos conversando con la doctora en literatura Stephanie Massman, autora junto a Greenor Rojo de esta historia crítica de la literatura chilena, volumen 1, la era colonial. Se pasó la conversación. Estoy entretenido porque estoy aprendiendo muchas cosas. Sí, no, y con respecto lo que tú dijiste también creo que es muy interesante, que si uno busca en la historia de la literatura voces indígenas que hablan, tenemos algunos antecedentes. Hay un testimonio de Pascual Coña. Hay otro intelectual indígena que se llama de apellido Manquilef. Pero en definitiva, cuando la posibilidad de que un mapuche, por ejemplo, escribiera literatura de modo como más consistente, fue a partir de los años 80 con el boom ahora, digamos, que hay de la... O sea, imagínate todo el tiempo que nos demoramos para llegar a eso. Es impresionante. Impresionante. Y por eso yo también creo que todo lo que hay en poesía mapuche ahora es probablemente de las cosas más importantes que estén sucediendo hoy por hoy en nuestra literatura. Impresionante, de verdad es muy impresionante lo que estamos hablando con Stephanie Massman. Yo propongo que vayamos a una pequeña pausa. Efectivamente,
el dron DJI Spark, ese pequeño dron que está aquí, una poderosa máquina voladora, una cámara francamente alucinante que, por supuesto, graba en Full HD y que además es muy fácil de volar. Es tan inteligente que, bueno, efectivamente te puede reconocer la cara y una vez que reconoce tu cara, vuela solo y responde a tus movimientos del cuerpo. Es increíble. Así es este DJI Spark, donde lo encuentran en Drone Store y en dronestore.cl, porque Drone Store es DJI en Chile. Ellos están en Apoquindo, 4900 Omnium, local 14. Vamos a una pausa, seguimos conversando con Stephanie Massman de este libro Historia Crítica de la Literatura Chilena, el primer volumen, La Era Colonial. Estamos de vuelta en este Pensar es Clave de viernes 15 de diciembre, conversando respecto de esta historia crítica de la literatura chilena, volumen 1, La Era Colonial, con la doctora en literatura Stephanie Massman. Por supuesto, ella es autora junto a Grino Rojo de este maravilloso libro de la editorial LOM, ¿no? Sí, de la editorial LOM. Perfecto. Oye, apoyado... un pedazo de libro. ¿Eh? Sí, sí. Bueno, Carol Arcos también es casi un arma. Este libro. O sea, maravilloso. Ahí está la portada. Muy re bonita la portada. ¿Quién diseñó la portada y qué es esa imagen que está ahí? Esta está en el Museo San Francisco. Es no? una Virgen de la Merced del Mulato Gil. Ah, del Mulato Gil, ya. No sé exactamente dónde ya se encuentra. Ya. Sí. Muy re bonito. Bonita la edición. Están muy bonitos los libros. Sí, en Chile bueno, hoy LOM, día. una de las dificultades también del proyecto que la resolvieron Grino Rojo y Carol Arcos mayoritariamente, pero fue también el financiamiento de una cosa como esta. Ya lo creo. Sí, fue difícil de hacer y el LOM en ese sentido apoyó la publicación de los 5 tomos, así que estamos muy agradecidos del apoyo de la editorial. Maravilloso. Oye, y bueno, y en este volumen 1, tal como estábamos hablando en el primer bloque, básicamente aquí lo que se pretende es dar cuenta de esta literatura que estaba fundamentalmente atravesada por la precariedad, ¿no? Por la precariedad material, por efectivamente esta vida cultural, muy precaria culturalmente en términos generales, ¿no? Claro, ahí siempre hay una especie de polémica sobre cuán dificultosa o cuán precaria era la vida cultural acá. Tienes razón, porque yo creo que hay que hacer una aclaración cuando yo digo precaria culturalmente. Por supuesto, alguien podría decir, momentito, ¿cierto? Hay al menos 2 acepciones del concepto cultura, ¿no? Claro, una que es cultura en cuanto a conocimientos, claro, saber, y otra que es, acuérdate, como dice el diccionario, conjunto de modos de vida de un pueblo determinado. Yo me refiero a la primera, ¿no? A conocimiento y a saber, en este caso. Uh-huh, sí. En Chile hay ciertas instituciones que llegaron como muy tardíamente. Es muy conocido que la primera universidad, propiamente tal, la Universidad Real, se fundó recién durante la segunda mitad del siglo XVIII. Mientras que en otros lugares de Latinoamérica fue muy temprana la fundación. Y el otro hito es la imprenta, que también llegó a Chile con la independencia. Claro, muy placé. Claro. Pero había gente aquí que escribía y como te mencionaba antes, las cosas circulaban en esa época mucho en manuscritos, ¿no? Entonces había una cierta vida cultural, había escuelas, a pesar de que no hubo ninguna universidad completa. Las órdenes religiosas de cualquier forma impartían algunos cursos, digamos, como sueltos de universitarios. Entonces, bueno, ahí se empezó a formar, no sé si podríamos llamar siquiera un grupo de letrados, pero hay una serie de escritores que empezaron a escribir, ¿no es cierto?, sobre a practicar la literatura. Claro, y a escribir sobre lo que hoy en día es nuestro país, ¿no? ¡Qué impresionante! Es que de verdad es muy sorprendente, ¿eh? Es una cosa en la que, claro, yo me había detenido, había reparado, pero ahora me queda en evidencia cuando uno efectivamente tiene la oportunidad de entender, ¿sí? Por supuesto, con la perspectiva que da esta historia crítica de la literatura chilena, este volumen 1, La Era Colonial. Además, ya me dieron ganas de ver todos los otros volúmenes, al tiro. Ya tengo ganas de tener.
Yo propongo que escuchemos algo de música, no escuchemos nada de música en el primer bloque. Escuchemos a David Bowie, escuchemos este amor moderno de David Bowie. Ahí estaba David Bowie con este amor moderno, Modern Love. En La Clave estamos conversando con la doctora en literatura Stephanie Massman, autora de este libro Historia crítica de la literatura chilena, volumen 1, La era colonial, de editorial LOM. Y yo quería plantearte, Stephanie, ¿desde dónde surge la literatura en esos años? ¿Quiénes son los que escriben? Como tú bien decías, ¿quién nos habla, cierto? ¿Quién es el hablante? Y entonces de pronto nos encontramos con una realidad fantástica. Fundamentalmente, soldados, y tú me decías, parte del clérigo, ¿no? Sí, yo creo que esa pregunta es muy relevante hacérsela para entender. Oye, por suerte le apunté con la pregunta, entonces. Para entender estos textos. Y efectivamente, durante el siglo XVI, durante el siglo XVII, hubo muchos de estos escritores fueron soldados. Para empezar, todo el relato de la primera conquista de Chile, Pedro de Valdivia, Vivar, Góngora Marmolejo, todos ellos eran soldados que participaban en la conquista y luego escribían sobre ella. Y allí un apunte, hay que recordar que estamos en una época todavía con una cultura, digamos, señorial, en donde la escritura estaba reservada a ciertas personas. Y una de las cosas que hizo la conquista de América es que permitió escribir a un tipo de persona que de lo contrario jamás hubiese escrito una historia, jamás se lo hubiese mandado al Consejo de Indias o al rey. Entonces empezaron a escribir sujetos que, es verdad, podían leer y escribir, ¿no? Pero tenían a veces una cultura bien precaria y no pertenecían, digamos, a una élite letrada, y que escribieron, ¿no? Y ese es un quiebre que es muy relevante, me parece a mí, ¿no? Aquí escribieron personas relativamente común y corriente, ¿no? Que tuvieron alguna oportunidad de hacer sus primeras letras, pero que no sabían grandes latines, que ocupaban, y de hecho eso es un tópico dentro de las letras coloniales, el disculparse, digamos, por la falta de educación y la falta de elegancia al escribir. ¡Qué maravilla! ¿No? Claro. Entonces, bueno, escribían entonces, ¿no es cierto?, soldados, que como digo... Era como para decir, con todo respeto. Con todo respeto, claro, me disculpo, claro. En realidad esta y que escritura... fíjate que estoy pensando que todo eso puede ser reflejado hoy día en distintos modos sociales. ¿Estás fijado que aquí en Chile yo creo que es el único país del mundo donde uno entra a un almacén y le dice, disculpe, buenas tardes? Y uno dice, ¿por qué está pidiendo disculpas? Puedo preguntar. Claro, disculpe, buenas tardes, pero ¿cómo si tú estás entrando al almacén de ese señor? O sea, ese señor debería decir que rico entró alguien y tú le entras pidiendo disculpas. Claro, disculpe, ¿le puedo preguntar algo? O sea, yo siempre, entre broma y en serio, digo, bueno, pero si usted me quiere preguntar algo, ya me lo preguntó. Que era si me podía preguntar algo. ¿Sí? ¿Sí me lo puede preguntar? Sí, ya. Pero quiere hacer otra pregunta además. No. Entonces, yo creo que está implícito en eso, ¿no? Sí, y también, bueno... relacionado un poco con lo que dice, otra cosa que hay que tomar en cuenta es que muchos de estos escritos, la mayor parte, eran escritos que representaban a veces un interés bien concreto. O sea, no eran textos ingenuos, sino que eran textos profundamente políticos. E instrumentales. Buscaban conseguir algún premio, alguna encomienda, algún cargo. O algún nivel de integración, pues. O algún nivel de integración. Algún nivel de integración en una élite. Defenderse de juicios, de inculpaciones, de cargos. En fin, ¿no? Entonces, esta gente no escribía por el amor al arte, porque me gusta, ¿no? Sino que normalmente detrás de esa escritura estaban las defensas de... a veces personales, familiares, o de algún grupo de personas, y muchas veces eran francamente intereses económicos, y mucho también buscar influir en las políticas públicas, ¿no? Entonces, esto no es para nada ingenuo, ¿no? Perfecto. Y en ese grupo están fundamentalmente los soldados y el clérigo, ¿no? Los soldados, también más adelante, ya en el siglo XVII, hay miembros del clero que empiezan a escribir, y ahí se destacan sobre todo, ¿no es cierto?, los jesuitas. Alonso Valle, ¿no es cierto?, que fue un jesuita que escribió probablemente el texto que esté mejor escrito y más celebrado
en términos de estilo. De hecho, muchas de las palabras que ocupa Alonso Valle en su texto fueron incluidas en el Diccionario de Autoridades, que es el antecesor, digamos, de la RAE, ¿no? Perfecto. Entonces, y bueno, escribían, como digo, muchos soldados, había un interés detrás de eso, y también podemos ver que estos soldados concebían, ¿no es cierto?, al indígena de modos muy diversos y muy distintos, ¿no? Perfecto. Hay una primera concepción, digamos, del indígena como un bárbaro que no sabe escribir, que no sabe leer, que no tiene cultura, que no tiene historia, ¿no? Y en el siglo XVII es muy raro, porque yo diría que hay una especie de bifurcación, digamos, de dos tipos de discursos distintos. En el siglo XVII. En el siglo XVII, 1600 y tanto. claro. En ese siglo, la mayor parte de ese siglo estuvo en Chile aprobada, digamos, la esclavitud del indígena por decreto real. Que eso fue algo raro, porque en general en el resto de Hispanoamérica, aunque existía la encomienda, y uno puede discutir si eso también finalmente no es una forma de servidumbre, pero bueno, legalmente tenía otro estatus, pero el estatus de esclavos, digamos, que se podían herrar, que se podían vender, que se podían heredar, etcétera, existió de forma excepcional en Chile durante casi todo el siglo XVII. Y ahí hubo... ¡Qué impresionante! Hubo un montón de polémicas, hubo gente que estuvo en contra de eso, y ahí estuvieron los jesuitas que discutieron eso muy fuertemente, y estaban los encomenderos, digamos, que por supuesto los favorecidos. Los favorecidos que no les parecía... Que por supuesto les parecía súper razonable. Claro, entonces todo el siglo XVII estuvo... atravesado, digamos, por esa pregunta, por esa polémica sobre... Y ahí también hubo otros escritores que más bien presentaron una visión más favorable, ¿no es cierto?, del indígena, como ya mencioné Alonso Valle. ¿Ya? Y hay otro texto que es muy importante de la época, que es de un criollo, fue uno de los... Alonso Valle es criollo, y eso no es casualidad. Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán es un criollo también, nacido en el sur, que escribió un libro maravilloso que se llama El cautiverio feliz. Claro, pues. Ya. Tú lo debes conocer probablemente con La Araucana, con Alonso Valle, debe ser uno de los textos más conocidos. Y ¿no es cierto?, es un soldado criollo que estuvo cautivo donde los mapuches durante varios meses, siendo muy joven, 18, 19 años, y luego vuelve, siguió siendo soldado durante toda su vida, y al final, cuando ya era una persona mayor, escribe a modo de recuerdo nostálgico esta estancia de él, donde los mapuches, y los describe de una forma totalmente distinta como aparecen en La Araucana, porque en La Araucana, y eso tuvo mucha influencia posterior, era el guerrero. Era el guerrero. ¿No? Y esta era gente maravillosa, muy vinculada con la tierra, muy místicos, muy buena gente, ¿no? Claro, y hay una descripción como de la vida diaria. Es que es muy bonito, ¿no? Porque yo siempre cuando hablo del cautiverio feliz, para que la gente entienda, es equivalente a esta película, creo que era Kevin Costner, ¿te acuerdas? Danza con Lobos, ¿no? ¿Te acuerdas de Danza con Lobos? Es un poco eso. Es un poco como efectivamente un señor que es parte de este sistema ajeno se integra en esta nueva cultura, la entiende y por supuesto le asigna valor. Claro, la entiende desde su... Bueno. Obviamente desde su... No puede hacer otra cosa, digamos. Por supuesto. No le podemos pedir otra cosa. Ahora, y perdona, ¿y la literatura cortesana no figura en Chile? Hay aquí, como no fuimos un virreinato, no tuvimos una corte, no tuvimos un desarrollo como tan importante de por ejemplo, de una poesía... Tal vez podríamos explicar qué es lo que es la literatura cortesana, para que la gente lo entienda, porque la gente podrá decir, bueno, ¿qué es lo que es la literatura cortesana? Lo que pasa es que en los virreinatos se armaron cortes. Con... a imagen y semejanza, por supuesto, a imagen y del viejo mundo. De la metrópoli, con, bueno, una serie de nobles, de también intelectuales que pululaban, digamos, por ahí, y eran lugares en donde había muchísima gente que quería entrar, digamos, a este grupo de los selectos, y eso también pasaba por una práctica, digamos, de la literatura, ¿no? Entonces, se dio mucho la práctica, por ejemplo, de una poesía, sobre todo en el siglo XVII, y que uno puede llamar barroca, ¿no?
que sirvió en Hispanoamérica también como una forma de promoción social, ¿no? Entonces hacían concursos públicos, con fiestas, con etcétera, ¿no? Y ese tipo de literatura... Y era casi equivalente a hoy día ser artista, digamos, músico popular, digamos, cantante de rock o de reggaetón. Era la gente, pero pucha, le abría una cantidad de puertas increíble. Claro. Si tú sabías escribir esta literatura, digamos, cortesana, ¿no? En cambio, nuestra literatura, no podría decir, es más rústica y estaba, digamos... Y es más práctica, más operativa. Claro, como conversábamos recién, aquí estamos atravesados de polémicas, de problemas. Perfecto. Todavía, la guerra de Arauco, aunque a partir más o menos de 1655 claro. empezaron a disminuir los conflictos bélicos propiamente tales. Pero y por lo tanto no tenía una tradición de esta literatura decorativa, podríamos decir. Claro. Empieza a aparecer algo parecido a eso recién en el siglo XVIII, pero en comparación a otros lados es más tardío y menor. Y de menor intensidad. Maravilloso. Estamos conversando con Stephanie Massman, doctora en literatura, autora de Historia Crítica de la Literatura Chilena, volumen 1, la era colonial. Y por supuesto, Show Me the Way. ¿Se acuerdan de Peter Frampton? Yo me acuerdo perfecto, ese que hacía extraordinario. Ese es Peter Frampton. Show Me the Way, aquí en La Clave. Estamos de vuelta, ahí estaba Peter Frampton, Show Me the Way. Buena, Peter Frampton, increíble. Peter Frampton, buena vos, Peter Frampton. Te gritaban así en la calle antes, pero ahora ya como que pasó esa cosa. Estamos conversando con Stephanie Massman, doctora en literatura y autora de Historia Crítica de la Literatura Chilena, volumen 1, la era colonial, de editorial LOM. Y hemos hablado, por supuesto, de variadas cosas. Hemos aprendido como bestia, ¿sí? ¿Cuánto nos va quedando, estimados amigos? Y yo quería que fuésemos de alguna manera entendiendo en qué momento, ¿sí?, de este proceso de la era colonial podemos decir con propiedad que se inicia la era moderna en la literatura chilena. ¿Es propio decirlo o la era moderna llega muy posteriormente? Asumiendo que la era moderna, la modernidad como tal, es razonablemente a partir de la Revolución Industrial, o sea, podemos decir, pongámosle 1600, ¿sí? Ahí empieza la era moderna en la historia universal. ¿Cuándo empieza la era moderna? ¿Cierto? Por supuesto, en este ámbito de la literatura. ¿Es muy complicado lo que te estoy preguntando? Sí, es complicado, pero se puede... Puedo decir algo. Perfecto. Si usted quiere, cambiamos la pregunta y yo le pregunto, ¿cuál es el poema que más le gusta? Es que es interesante el concepto de modernidad, porque a veces nosotros tendemos a creer, y sobre todo los que somos arquitectos, que la modernidad es razonablemente aquello... podríamos decir circunscrito al siglo XX, claro, que es el periodo moderno, ¿no? Pero la modernidad como tal es fundamentalmente el proceso de modernización y de apertura, de democratización del mundo, es a partir de 1600, ¿no? Claro. Razonablemente, sí. ¿no? Es interesante la pregunta porque, claro, por una parte uno puede decir, en el siglo XVIII con la Ilustración hay un... A eso voy. Hay un florecimiento. Claro, ¿no? Ya hay un discurso, digamos, más coherente sobre... Y más moderno, por de pronto. Claro, sobre, no sé, la importancia de la razón, se seculariza el conocimiento, etcétera. Pero lo interesante de esto es que uno ya puede ver, obviamente, algunas semillas o algunos gérmenes e identificar algunos quiebres que ya forman parte, digamos, o van a formar parte más adelante de lo que nosotros vamos a llamar modernidad. Una de las cosas es la que te mencioné antes, que es esta posibilidad de ciertos sujetos de escribir que no habían escrito antes. La misma conquista, yo diría, se interpretó y aparecen todos estos textos que salen comentados acá de dos formas complementarias, pero hasta cierto punto contradictorias. Una interpretación del descubrimiento y la conquista de América es una interpretación providencialista, ¿no? Es decir, esto estaba en el plan de Dios. Claro. Dios le entregó, ¿no es cierto?, América a los españoles para que los españoles lo descubrieran y evangelizaran a su población originaria, ¿no? Perfecto. Que eso uno podría decir es un razonamiento más bien medieval, ¿no? Pero al mismo tiempo, estos textos de conquista empezaron a construir
también otro relato, que es el relato del esfuerzo individual, el relato de unos ciertos sujetos heroicos que por sus propias fuerzas... Una suerte de proto-meritocracia. Claro, que por sus propios, acuérdate que además estos eran, la mayor parte eran iniciativas privadas, ¿no? No eran iniciativas financiadas, digamos, claro, no había Fondart. No había Fondart. Entonces, claro, tienes esta explicación providencial y además esta explicación en donde en los textos ya se nota que los mismos escritores, porque ellos además escribían en términos testimoniales, escribían lo que a ellos les había pasado, y se empiezan a construir ellos mismos como estos sujetos que por su propia iniciativa, con su propio heroísmo, con su propio atrevimiento, lograron, digamos, estas hazañas, digamos, de conquista, ¿no? Y ahí también uno puede decir, bueno, por supuesto que aquí falta mucho hasta que en Hispanoamérica se conforme algo que podemos llamar burguesía, pero este sujeto individual que trabaja, digamos, con sus propios medios, uno lo podría considerar como una especie de semilla, ¿no? De nuevo, una proto-burguesía. Claro, algo así, ¿no? Y lo otro, que también es muy bonito porque se ve mucho en los textos, es la relación que tienen estas personas con el conocimiento, ¿no? Perfecto. Tenemos que pensar también que en la época y durante toda la Edad Media y también durante digamos, esto duró mucho tiempo después, hubo una concepción del conocimiento como algo que ya estaba dado, que ya estaba terminado y que estaba en ciertos textos que eran autoridades. En la Biblia, en los padres de la Iglesia, en algunos filósofos de la antigüedad. Aristóteles era una de las grandes autoridades. Y el estudio y el cultivo del intelecto consistía en imitar lo mejor posible lo que hacían los escritores anteriores, es descubrir nuevas formas de argumentar para llegar a una conclusión que ya se había dicho, claro, ¿no? En fin, o sea, entonces, todo aquello que termina por efectivamente arribar hasta fundamentalmente finales del siglo XIX con el neoclasicismo, digamos. Claro, es una claro, digamos, lo que intentaban allí es reafirmar lo que ya se sabía, claro, ¿no? 30 siglos reafirmando lo que ya se había planteado. Y uno ve que a pesar de que ya con la conquista de América, eso uno ve que se empieza a quebrar, ¿no? No totalmente, porque el uso de estas fuentes como autoridades sigue teniendo vigencia durante muchos siglos, o sea, todavía. Tan así lo que te decía yo, que exacto, la Araucana está escrita en clave, ¿cierto?, greco-latina, digamos, ¿sí? Entonces eso, por un lado, siguió teniendo vigencia, pero uno ya puede ver, por ejemplo, en un texto, hay una carta preciosa de Américo Vespucio, en donde, ¿no es cierto?, Américo Vespucio es quien declara, digamos, que América en realidad es otro continente. Qué maravilla que hayamos traducido los nombres, ¿eh? Y le llamemos Américo Vespucio. Sí. Es maravilloso, porque imagínate, yo creo que tú llamáis oiga, por favor, que pase don Américo Vespucio, y si estuviese Américo Vespucio aquí no sabría que lo estamos llamando. No. ¿Por qué no se llamaba Américo Vespucio por de pronto? Vespucci. Vespucci, claro. Vespucci. Claro. Bueno, escribió una carta que se le llama la Carta del Nuevo Mundo, y ahí, por ejemplo, uno ve que le escribe muy tempranamente, dice, bueno, en realidad, mira, estos filósofos de la antigüedad estaban equivocados, ¿no? Claro. Porque aquí hay un territorio que en realidad ellos nos describieron, y las longitudes, y las latitudes, y el clima, y las estrellas, ¿no? Entonces... ¿Y para qué decir, efectivamente, las variables de orden cultural, digamos? También, ¿no? Es decir, había todas unas teorías de que en realidad... Quedaron offside toda la tradición grecolatina en parte, digamos. Claro, ¿cierto? O sea, todas las teorías de que en ciertas latitudes o solamente en ciertos lugares de la Tierra eran habitables y otras no, en fin. ¿No? Entonces hay muchas teorías y mucho conocimiento, pero ese conocimiento tampoco se vino abajo de un día para otro. Pero ya en estos textos uno empieza a ver de a poco cómo se empiezan a cuestionar ciertas verdades o ciertos conocimientos que se pensaban que eran inmutables. Perfecto. Maravilloso, maravilloso. Extraordinario. Estamos conversando con la doctora en literatura Stephanie Massman, justamente de esta historia crítica de la literatura chilena, volumen 1, La Era Colonial, que contempla hasta el año
Bueno, pasado 1810 todavía hay algunos textos. ¿Hasta dónde más o menos? ¿1830, 1850? No me pongas en aprieto porque no sé exactamente cuándo se terminaron de escribir. Es que no es una línea, tú tienes que decirme no es una línea. Exacto, son periodos. No es... Ya, perfecto. Esto no es matemático. Nadie sabe cuándo termina la colonia. Esto no es matemático. Esto qué bonito, nadie sabe. O sea, de hecho, tan así es que incluso hasta hoy día podríamos ver algunas conductas coloniales en Chile. Exacto. Así que esto no termina nunca, en realidad. Esto es muy... Claro. Bueno, estimada dama. Maravilloso. Es que por eso es tan importante pensar. Pensar es clave y, por supuesto, les recomiendo a todos que corran a buscar este libro, Historia Crítica de la Literatura Chilena, volumen 1. Recuerden que esto van a ser 5 tomos. ¿Sí? 5 tomos, los 5 otros vienen tomos, muy pronto. Exactamente, en donde por supuesto está comprometido Grino Rojo, este doctor en filosofía, ensayista, etcétera, digamos, crítico cultural, literario, etcétera, etcétera, y ahí se me fue el nombre de la otra persona. Carol Arcos. Y Carol Arcos, exactamente. Así que, bueno, primero que nada, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Por habernos acompañado toda esta hora conversando. Gracias por la oportunidad de mostrar este trabajo colectivo, además, ¿no? Maravilloso. Gracias a todos por habernos acompañado. Por supuesto, le agradecemos también a Drone Store. Trae a Chile los drones más alucinantes que ustedes puedan imaginar. Y uno de ellos es este DJI Spark, un dron pequeñito que no necesita licencia para ser volado, es doméstico, se vuela virtualmente solo, graba en Full HD y bueno, ustedes saben que vuela hasta 2 kilómetros de altura. En rigor, tú no lo ves, es realmente alucinante. Es tan fácil de volar que es sorprendente. Lo podrán ver en Apoquindo 4900 en el Omnium, local 14. Ahí está Drone Store y por supuesto en la página dronestore.cl porque Drone Store es DJI en Chile. Todos los días a las 19 horas pensar es clave. En realidad, a toda hora del día pensar es clave. Pero a las 7 de la tarde estamos aquí en la 92.9. Un abrazo y un beso grande para todos. Doña Stephanie, muchísimas gracias por todo. Chau, chau.